Buenas tardes y buenos días. Buenas tardes a los que están en la onda mía por Europa y a los que están desde América Latina fundamentalmente. He preparado este retiro que le he titulado Dadles vosotros de comer y responde a una página del Evangelio que quiero subrayar especialmente y hacer un comentario sapiencial de la misma. Es del Evangelio de San Lucas, esta página, en la que el Señor, en el capítulo 9 del Evangelio, 9, 10, 17, hace la multiplicación de los panes. Leo el texto porque nos ayuda a entrar en esta meditación. Al regresar los apóstoles le contaron todo cuanto habían hecho y tomándolos consigo se retiró a solas hacia una ciudad llamada Betsaida. Pero la gente al darse cuenta lo siguió. Jesús los acogía, les hablaba del reino y sanaba a los que tenían necesidad de curación. El día comenzaba a declinar. Entonces, acercándose los 12, le dijeron: despide a la gente, que vayan a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en descampado. Él les contestó: dadles vosotros de comer. Ellos replicaron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos a comprar de comer para toda esta gente, porque eran unos 5.000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: haced que se sienten en grupos de unos 50 cada uno. Lo hicieron así y dispusieron que se sentaran todos. Entonces, tomando los 5 panes y los 2 peces y alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les había sobrado, 12 cestos de trozos. ¿Por qué he elegido esta página del Evangelio y he titulado Dadles vosotros de comer? Porque hay una realidad en nuestro mundo hoy, la que estamos viviendo: guerras, enfrentamientos, divisiones, falta de ayudarnos los unos a los otros. Yo diría que hay muchos miedos y muchas desesperanzas. Decía Gabriel Celaya, el poeta: la poesía es un arma cargada de futuro expansivo, aclaraba. También el miedo es un arma cargada de futuro, pero yo diría de un futuro regresivo, estrecho, exclusivo y excluyente. Vivimos tiempos líquidos según la fórmula de Bauman. Sí, las viejas seguridades han hecho aguas. Vivimos tiempos de incertidumbre. Unos tiempos líquidos, o a estos tiempos les corresponden también unos miedos igualmente líquidos. Miedos que se filtran por cualquier resquicio o rendija, que desbordan cualquier intento de contención. Miedo, decía Bauman, es el nombre que damos a nuestra incertidumbre, a nuestra ignorancia con respecto a la amenaza o a lo que hay que hacer para detenerla en seco o para combatirla. Si pararla es algo que está ya más allá de nuestro alcance. El miedo tiene que ver con el futuro y con nuestra capacidad de gestionar sí o no el futuro. Por eso he elegido ese texto: dadles vosotros de comer. Ante las guerras que estamos viviendo en Europa, en todas las partes del mundo, ante las situaciones de desaliento que en muchos lugares se dan y existen en nuestra humanidad, yo creo que es importante y es ocasión propicia descubrir
que el Señor nos envía por los caminos del mundo para proclamar la buena noticia. La fe crece cuando se vive como experiencia de un amor que se recibe y se comunica. Cuando se hace experiencia de gracia y de gozo, esa fe. Por eso, yo creo que este momento que vamos a vivir de la Semana Santa, le pido al Señor que suscite en todos los creyentes la aspiración a confesar la fe con plenitud, con convicción, con confianza, con esperanza. Será una ocasión propicia para intensificar de modo particular la celebración de la Eucaristía, con lo que significa para nosotros, con el compromiso que tiene, con la audacia que nos da. Quisiera esta tarde, en esta meditación, el deseo de que descubramos todos que lo más importante en este momento de la historia que vivimos los hombres es entregar la noticia más bella, más grande para el hombre y para esta historia. Jesucristo, que nos revela quién es Dios y quién es el hombre. Acojamos esta revelación. Seguir dando la noticia a los hombres de que Dios está a nuestro lado, de que está de parte del hombre, de que es el que nos construye. Los problemas que hoy tenemos los hombres tienen que ver con la presencia o con la ausencia de Dios en nuestra vida. Una sociedad en la que se vive y se plantean las cosas que el ser humano necesita para convivir al margen de Dios, se autodestruye. Por ello, esta meditación que pretendo haceros, que intenta que aprendamos a no ocuparnos demasiado de nosotros mismos y de las cuestiones secundarias que son, en la mayoría de los casos, las que entretienen nuestra vida. El título por eso que doy es este: dadles vosotros de comer. Viendo la historia, las situaciones de los hombres, las necesidades más urgentes, dadles vosotros de comer. Y no me refiero solamente a la comida para poder subsistir y vivir. Hay otras cosas que son necesarias y que nos hacen vivir y dar vida. Por eso, no trabajemos desde nuestros problemas, pues el mundo tiene necesidad de respuestas. No sabe cómo vivir. Por ello, hacer presente a Dios, dar la noticia de Dios a los hombres, acercarles su presencia, mostrar el rostro de Dios que se nos ha revelado en Jesucristo, es una gran tarea que tenemos por delante, pero con obras. Mostremos la belleza de seguir al Señor dando un testimonio creíble. ¿Cuántas veces hemos rezado el credo en nuestra vida? Nos hemos dado cuenta de lo que hacíamos y del proyecto de vida que al realizar esa oración, esa confesión de fe, manifestábamos que teníamos. Es importante esto. Es importante. El Evangelio, este capítulo 9, nos sitúa en un horizonte en que debemos hacer la confesión de fe. Solamente en el encuentro con la persona de Jesucristo, entrando por Él, que es la puerta verdadera, nosotros podemos salir a este mundo y hacer verdad esas palabras que nos ha dicho. Dadles vosotros de comer, sí, quitad la guerra, quitad el hambre, quitad la infelicidad, dad de comer. Pues es verdad que hay hambre de verdad, hay hambre de vida, hay hambre de amor, hay hambre de solidaridad, hay hambre de paz, hay hambre de entrega, hay hambre de comunión, hay hambre de fraternidad, hay hambre de situar a las personas en el lugar que les corresponde, reconociendo y posibilitando la dignidad que todo ser humano tiene. Estamos pasando una crisis económica y financiera grave.
Esta crisis tantas veces nos ha recordado el Papa Francisco, se funda sobre otra crisis más profunda. Sí, una crisis más profunda. Es cierto que no están en discusión valores importantes como son la solidaridad, la responsabilidad por los pobres y por los que sufren, el compromiso por los demás. Pero es cierto también que con mucha frecuencia falta la fuerza que motive esos valores que tenemos que hacer vida y que por tanto quedan simplemente en el pensamiento y en discursos, pero no entran a formar parte esencial de la vida y de la manifestación existencial en los movimientos que todos los hombres tienen. Y es que en el fondo, falta acudir al manantial en el que adquieren fuerza e induce a las personas y a los grupos a vivir de una manera distinta. Permitidme, nuestro Señor Jesucristo, en el texto que está de trasfondo de esta reflexión que quiero entregaros, que os dirijo en esta Semana Santa, nos habla con toda claridad y nos pregunta: ¿dónde está la luz que puede iluminar nuestro conocimiento, no solamente con ideas generales, sino con imperativos concretos? ¿Dónde está la fuerza que puede impulsar nuestra vida a hacer verdad lo que nos dice esta página del Evangelio al que he aludido? Comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les había sobrado, 12 cestos de trozos. ¿Dónde está esa fuerza? Esta humanidad, nuestros pueblos, necesitan de esta fuerza. La fe tiene que ser esa fuerza viva y vital que renueve todas las cosas. Es verdad que podemos hacer muchas cosas, pero hacer por sí solo no resuelve el problema. Tenemos que entrar en el núcleo en el cual podemos dar soluciones a la vida y a la historia de los hombres, y esto se da cuando la fe adquiere nueva vitalidad, con una convicción profunda y una fuerza real, gracias al encuentro con Jesucristo. Esta es la medicina que hay contra el cansancio existencial, contra los miedos, contra las situaciones de enfrentamiento que estamos viviendo, contra toda clase de crisis que experimentamos. En este año de la fe, decía yo, cuando celebramos este año de la fe, invitaba a todos, recuerdo que estaba en Valencia entonces, de arzobispo, invitaba a no dejarnos llevar por cualquier cosa, sino dejarnos llevar por Jesucristo, que nos dice esta página que os he proclamado: tomándolos consigo, se retiró a solas. Tengamos la experiencia de esta catolicidad que en estos momentos estamos viviendo todos, porque estamos escuchándonos de todos los lugares. Tengamos experiencia de catolicidad desde este encuentro con Cristo, que nos lleva a formar nuestra razón, voluntad y corazón, que nos hace sentirnos una misma patria en el corazón de Cristo, que nos une como una gran familia. Este encuentro nos va a hacer descubrir un modo nuevo de vivir, de ser hombres y mujeres, de ser cristianos. Jesucristo hoy nos da su tiempo y su vida en este momento. Él está presente. Escuchemos al Señor, que nos ofrece un contexto singular para confesar la fe y realizar el compromiso que la misma nos pide. El día comenzaba a declinar. Puede ser nuestro día, puede ser este momento de la historia. Acercándose a los 12, le dijeron: despide a la gente, Señor, que vayan a aldeas y cortijos a buscar alimento y comida. En el fondo, no nos fijemos en los problemas que hay. Están al nuestro, diríamos nosotros. Él les contesta,
y nos dice a nosotros esta mañana o esta tarde para otros: dadles vosotros de comer. La reacción naturalmente de los discípulos fue: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos a comprar de comer para toda esta gente. Eran mucha gente. Jesús les dice: haced que se sienten. Así lo hicieron. Y tomando los panes y los peces, mirando al cielo, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando a los discípulos. Recogieron lo que les había sobrado. Tenemos que buscar vivir siempre en este contexto de fe. Confesemos la fe. Confesemos la fe. Y paso a la primera parte de esta reflexión que quiero haceros. Tomemos conciencia del momento que vivimos. Le contaron todo cuanto habían hecho. Tomemos conciencia. El momento y las circunstancias que vivimos los hombres son de una sed, de un hambre de verdad, de un hambre de vida, como jamás en la historia de los hombres se ha dado, disimulada en muchas ocasiones por una especie de renuncia a la verdad, por el utilitarismo. Por eso, ¿qué encuentro más maravilloso? El de los apóstoles con el Señor. Todo lo que habían hecho y habían visto, se lo contaron. Lo que se había encontrado fundamentalmente, ellos, los apóstoles, eran hombres y mujeres con necesidad de vida verdadera, que solamente se tiene cuando se vive desde la verdad con mayúscula. Esta misma tarea nos pide el Señor que hagamos nosotros en este momento que nos toca vivir. Contarle todo lo que hacemos y vivimos. Es una experiencia tremenda, ¿no? Cuando en estos días uno aquí en España, no sé vosotros si lo veréis también, seguro que también, vemos las imágenes de la guerra de Ucrania. Gente tirada en la calle muerta, destruidas las casas. Seguro que para nosotros esta tarea que nos pide el Señor, contarle lo que vemos y lo que hacemos es necesario. Son momentos para nosotros no fáciles. Seguro que los apóstoles habían hablado a nuestro Señor de que Él era la verdad, el camino y la vida, y seguro que los éxitos no habían sido muchos. Habían visto las necesidades de los hombres, el hambre de verdad, el hambre de vida, habían visto y observado el escepticismo en el que se situaban muchos de ellos, vieron sufrimientos, vieron enfrentamientos, vieron incapacidades que por sí mismos tenemos todos los hombres para encontrar salidas y para encontrar luz. Y ellos, como nosotros, en Jesucristo habían descubierto la verdad de la persona humana y quisieron comunicar esta verdad, pero vieron dificultades para hacerlo, como vemos nosotros también las nuestras. Sin embargo, el momento que vivimos, queridos amigos y hermanos, es excepcional. Más que en ningún momento de la historia del ser humano, tenemos necesidad de urgencia de verdad. ¿Cuántas oscuridades en la vida personal y en la vida social? Sin verdad, siempre hay muerte. Sin verdad, no es posible la convivencia social. Sin verdad, no se encuentran perspectivas de salida ante los retos que se acercan a la vida y a la historia de los hombres. Sin verdad, solamente crece el utilitarismo. Sin verdad, no hay fe. Sin verdad, se implanta el cinismo y el relativismo. Baste un ejemplo que tantas veces hemos escuchado. El escepticismo de Pilato, cuando dijo: ¿qué es la verdad ante Jesucristo? Es la pregunta de un escéptico que supone que la verdad nunca se puede reconocer y que, por tanto, hay que hacer lo que sea más práctico, tenga más éxito. Como él lo hizo. Pilato está ante la verdad, que es Cristo, pero prefiere no verla, prefiere ocultarla y buscar su propia fortuna, que como mira solamente para sí mismo trae la mentira, la muerte
el enfrentamiento. Os decía hace un instante que el momento que vivimos es excepcional, porque para superar la crisis actual hay que retomar la confianza en la verdad. ¿Sí? Y para nosotros la verdad con mayúscula es Cristo. Para nosotros la verdad tiene rostro. Nuestra fe hace una oposición radical y decidida a esa especie de resignación que considera al hombre incapaz de verdad. Nosotros la vemos con rostro, con obras, andando. Qué tarea y qué empeño los que formamos parte de la Iglesia para difundir la verdad revelada. Y todo para dar luz a la razón que permanece abierta a la sabiduría y a lo que son verdades últimas, así como también lo que tienen que ser los fundamentos de la moral y de la ética. Y es que cuando descuidamos la verdad, toma posesión el relativismo de nosotros. Y es que si no existe la verdad, el hombre no puede distinguir el bien del mal. Esa verdad es Cristo mismo, al que adoramos, al que contemplamos, de quien vivimos, de quien nos alimentamos, el que nos reúne hoy a nosotros a través de estos medios tan excepcionales. La expresión más grande de la verdad es el amor manifestado en Cristo y que nosotros contemplamos en el crucificado. Por eso, tomar conciencia del momento que vivimos, decirle a Cristo lo que hemos hecho y lo que hemos visto, es manifestar con claridad lo que es el núcleo de la crisis que estamos padeciendo y que se puede resumir en esta expresión. Estamos viviendo una resignación ante la verdad. Hay una crisis moral que tiene sus manifestaciones en la economía, pero la crisis moral tiene su origen en la crisis de verdad. El ser humano no quiere saber quién es, no quiere saber a quién se debe, no quiere saber qué camino tiene que recorrer y qué opciones fundamentales tiene que hacer. Necesitamos la verdad, pero tenemos miedo que la fe en la verdad conlleve a veces a la intolerancia y no es verdad. Precisamente es todo lo contrario. La intolerancia llega cuando hay falta de verdad. La verdad objetiva es la única base para que exista cohesión social, porque la verdad no depende del consenso. Lo precede y hace posible y genera una auténtica solidaridad humana. La crisis de verdad está radicada en la crisis de fe. Solo mediante la fe damos libremente asentimiento al testimonio de Dios que nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso, como os decía, tomemos conciencia de este momento en que vivimos, pero demos un paso más. Dejémonos acompañar por Cristo. Dice el texto que hemos leído, tomándolos consigo, se retiró a solas. Qué experiencia más gozosa que sentir y ver que Dios nos acompaña en nuestro camino y que desea hablarnos al corazón. Esto es lo que hace el Señor con sus discípulos. Llama a la puerta de nuestro corazón y nos pregunta: ¿estáis dispuestos a darme vuestra vida y vuestro tiempo? Y es que desea entrar en nuestro tiempo, desea entrar en nuestra vida, quiere entrar en la historia humana a través de nosotros, busca una morada, quiere que su vida, con mayúscula, su camino, con mayúscula, su verdad, con mayúscula, lleguen a todos los hombres. Este es el verdadero regalo que desea hacer a esta humanidad y quiere hacerlo con nosotros y a través de nosotros. Qué maravilla ver cómo se acerca Dios a nuestra vida y nos toma consigo. Jesucristo ocupándose de nosotros. Y es que ha venido a este mundo y se hizo hombre para recuperar al hombre y hacerle ver que solamente si vive como hijo de Dios y hermano de todos los hombres, alcanza la felicidad verdadera. Siempre piensa en nosotros. Todo lo creó y lo hizo por amor a nosotros,
siempre respeta nuestra libertad. Y cuando hemos entrado por el camino de la muerte, Él se hace hombre para entregarnos la vida. Siempre quiere visitarnos y encontrarse con nosotros. Siempre quiere que experimentemos cómo nos acoge en su gracia y en su amor. Viene a liberarnos, a entregarnos felicidad, a salvarnos. Es normal que nuestra respuesta sea la misma que la del salmista en el Salmo 130. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el centinela a la aurora. En ese encuentro a solas con el Señor que estamos haciendo cada uno de nosotros esta tarde y todos juntos, en ese encuentro que tuvieron también los discípulos primeros y que podemos tener hoy cada uno de nosotros, descubrimos algo que Él nos quiere dar siempre, pero más que nunca en este momento que vivimos. Vivir en esperanza, regalar esperanza, hacer partícipes de la esperanza que solamente nos entrega Jesucristo a todos los hombres, con obras, no solo con palabras, pero especialmente cuando esta humanidad y nuestro entorno cultural viven en la desilusión porque se le han venido abajo todos los dioses que se habían construido y en los que habían fundado su futuro, su vida. Por eso es tan importante dejarnos acompañar por el Señor y establecer un trato de amistad íntima con Él. Porque, entre otras cosas, la esperanza cristiana está inseparablemente unida al conocimiento del rostro de Dios que se nos ha revelado en la encarnación, en su vida terrena, en su predicación y, sobre todo, en su muerte y en su resurrección. Se hace verdad en nosotros, cuando nos dejamos acompañar por Cristo, estas palabras del profeta Isaías, que dicen: a los que esperan en el Señor, Él les renovará el vigor, subirán con alas como águilas, correrán sin fatigarse, andarán sin cansarse. Regocijo y alegría los acompañarán, pena y aflicción se alejarán. Dejémonos acompañar por Jesucristo en estos días. Encontremos la esperanza verdadera y segura, la que se fundamenta en la fe en Dios y en su amor, en el Padre misericordioso que tanto amó al mundo que le dio a su Hijo y que nosotros hemos conocido. Dejarse acompañar por Jesucristo es vivir desde la certeza de la presencia de Dios en nuestra vida, que nos invita al silencio, al retiro, a la conversión con Dios, a comprender los acontecimientos de cada día como gestos de amor que Dios va tendiendo con nosotros. Siempre atentos, el Señor nos hace percibir siempre un poco de su amor entrañable y nos hace ver que nosotros podemos regalar ese amor. Qué fuerza tiene descubrir cómo el ser humano está constantemente a la espera. Cuando es niño, espera ser mayor. Cuando es adulto, busca la realización y el éxito. Cuando es anciano, busca el descanso. ¿Pero de verdad ha estado en la auténtica esperanza? La esperanza marca el camino de esta humanidad. Dime qué esperas, a quién esperas, y te diré la vitalidad que tienes y las capacidades que desarrollas. Para los cristianos, la esperanza está animada por una certeza, la presencia del Señor a lo largo de nuestra vida, que nos llena de amor. Deja que el Señor te hable a solas. Y tercer paso, hemos dado un primer paso, tomar conciencia del momento en que vivimos. Un segundo paso, dejarnos acompañar por Cristo. Y un tercer paso, en lo profundo del corazón, en el hombre hay hambre de verdad y de vida. La gente lo siguió, nos ha dicho el texto. En lo más profundo del corazón del ser humano está el hambre de Dios. Como nos dice la palabra de Dios, la gente lo siguió. Tenía deseos de estar con Jesucristo.
Él les hablaba de Dios y de toda su persona, y su vida era una revelación de Dios. Él había venido a este mundo para comunicarse con los hombres y decirles todas las cuestiones que están relacionadas con su ser. Pero el tema fundamental y verdadero que ocupó toda la vida terrena era Dios. Nos hemos dado cuenta que el gran problema de nuestro mundo y de nuestra cultura es el olvido de Dios. Yo no sé si somos conscientes, pero esto es importantísimo. Nos damos cuenta de que este olvido de Dios se difunde. Todos los demás problemas particulares pueden reducirse en última instancia a este que es fundamental y del que permanentemente tiene que hablar la Iglesia. Los hombres y mujeres del tiempo de Jesús lo seguían porque les hablaba del tema fundamental que afectaba su vida en todas las dimensiones de la misma. Hay una tesis que a mi modo de ver es significativa y que tiene una fuerza extraordinaria. Dice así: solo quien conoce a Dios conoce la realidad y puede responder a ella de forma adecuada y de manera realmente humana. La fuerza de esa tesis está ya en el inicio mismo, pues el hombre es un desconocido para sí mismo al margen de Dios. Además, podemos verificar cómo a través de la historia todos los sistemas que han puesto entre paréntesis a Dios han fracasado. Quizá la pregunta surja en nuestro corazón de manera inmediata: ¿quién conoce a Dios? ¿Puedo yo conocer a Dios? Esta carta y estas palabras que he escrito para vosotros, yo no quiero entrar en debates, pero sí deseo responder que para un cristiano, donde está el núcleo de la respuesta a las preguntas que os decía, es aquí. Solo Dios conoce a Dios. Solo Jesucristo, el Hijo, que es Dios, de Dios, Dios verdadero, lo conoce. De ahí la importancia de Jesucristo para nosotros y de ahí también el que los hombres lo siguieran. Tenían hambre de verdad, tenían hambre de vida. ¿Qué fuerza tiene la revelación que Jesús nos regala? Es el Dios con nosotros. Él es el Dios del amor hasta la cruz. Cuando nos acercamos a las vidas de los discípulos de Cristo y descubrimos cómo llegaron a la comprensión de este amor de Cristo hasta el extremo, observamos el gran movimiento que se da en sus vidas. No pueden dejar de responder a este amor más que con un amor semejante, dando la vida. Ahí tenemos lo que nos dice el Evangelio cuando un hombre se encontró con Jesús realmente. Mientras iban de camino, nos dice Lucas en el capítulo 9, mientras iban de camino, le dijo uno: te seguiré a donde quiera que vayas. Creo que para nosotros esto es fundamental. De ahí que en esa actitud existencial del ser humano, Dios aparezca como algo fundamental. No es un estorbo, no es un estorbo, no es un estorbo. Quizá a veces por educación hacemos de Dios una frase devota sin más. Sin decir nada, lo excluimos de la vida pública. Es una frase más que tenemos. De tal modo que así pierde todo su significado y se llega al olvido. Es duro tener que admitir que lo más real, quien hace posible que la realidad sea tal, lo excluyamos de la vida pública y en función de una tolerancia más mal entendida se convierta en hipocresía. Lo admitimos como una opinión privada, pero negamos su ámbito público en la realidad del mundo y en la realidad de nuestra vida. El Evangelio nos dice, el texto que os he dado, la gente lo siguió, vieron en él la grandeza de Dios. Y el cuarto paso sería este: acogidos, orientados y sanados. Jesús los acogía, les hablaba, los sanaba a los que tenían necesidad de curación. Acogidos, orientados y sanados. Con esa revelación que nos hace Jesucristo, descubriéndonos cómo Él es el sí que Dios da al hombre y a su vida, al amor humano, a la libertad, a la inteligencia. Es lo que desea hacernos saber y provocar en nosotros.
¿Qué fuerza tiene para todos los hombres el que comprendan que el cristianismo es un gran sí, un sí que viene de Dios mismo y que tiene su concreción en la encarnación? Solamente cuando situamos nuestra existencia dentro de ese sí, podremos realizar la vida cristiana en todas las fases de nuestra existencia. Jesús os acogía, sanaba a los que tenían necesidad de curación. No podemos acercarnos a Dios desde fuera. Muchos hombres a través de la historia, incluso en tiempos de Jesús, se han acercado a Él desde fuera, y es verdad, han reconocido la talla espiritual y moral y lo han comparado con otros grandes fundadores de religiones y filosofías. En el fondo, les ha pasado como al apóstol Felipe durante la última cena. ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe? Pero hay otra manera de acercarnos a Jesús, que es la que Él quiere y que desea que nosotros tengamos. Por eso nos hace la misma pregunta que hizo a los primeros discípulos en el camino de Cesarea de Filipo. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Vosotros los cristianos, los que estáis trabajando en la vida pública, los que veis que es necesario además trabajar en esa vida pública. ¿Vosotros quién decís que es Jesús? En nombre de todos, con gran impulso y decisión, Pedro fue quien tomó la palabra y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Es esa solemne profesión de fe que desde entonces sigue repitiendo la Iglesia. Sentimos la necesidad hoy de ser acogidos por el Señor. Y en esa intimidad con Él proclamar con convicción: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Haciendo esta confesión de fe con la conciencia de que Cristo es el verdadero tesoro por el que vale la pena trabajar, sacrificar todo en la persona de Él, en su amistad, en la amistad que nunca abandona, en la amistad que conoce las expectativas más íntimas de nuestro corazón. No tenemos que temer a nada ni a nadie. En el antiguo mundo pagano, Jesucristo parecía como la verdadera liberación en un mundo en el que los hombres creían que estaba lleno de espíritus peligrosos ante los que había que defenderse. Hoy han surgido en nuestro mundo un nuevo paganismo lleno de ideologías y también los hombres ven en este mundo poderes peligrosos. También en este mundo hay que anunciar a Jesucristo como la verdadera y única liberación. Conozcamos a Cristo. Es verdad que no puedo conocer a una persona del mismo modo que estudio matemáticas. Para estas me basta la razón. Para conocer a las personas hace falta la razón, pero también el corazón. Abramos nuestro corazón al Señor. Conozcamos el conjunto de todo lo que Él dijo e hizo. Dejemos que Él nos ame. Amémosle nosotros a Él. Mirad, os hago en un libro, no lo hago para venderos el libro, que he publicado hace poco. Mi maestro fue un preso. Yo le mandé a los presos de la cárcel que visito aquí en Madrid, Soto del Real, les mandé que me escribiesen unas cartas y yo les contestaría a las cartas. Fruto de esas cartas que me escribieron es este libro que yo he hecho. Y uno de los presos me dice esto: era necesario que cesen de sonar entre toda la humanidad las voces de violencia, guerras y exabruptos de hermanos. Para empezar a hacer algo que sirva para la paz y el amor es importante. No es utopía, es necesario. Amor es una palabra en toda su profundidad. Ya sé que está repetida. No tenemos palabras nuevas. Y me limito a decir esto: soy un humanista. Soy una persona que ama al prójimo. Me gustaría que me entendieran, que alguien me ayude. Y esto me lo hizo entender alguien que me ayudó. Yo le contesto a la carta. No leo las demás cosas para no identificar a la persona. ¿Qué sucede
cuando Jesús se hace presente en una persona y en medio de un pueblo. Estoy seguro, le decía yo a este preso, que tu carta sorprenderá a muchos. Mucha gente seguro entiende que en la soledad de la celda o en las conversaciones mantenidas en la cárcel hay un espacio para la profundidad, para descubrir a Jesús. Déjame compartir una reflexión breve sobre Jesús en medio de nosotros. Siempre me ha impresionado el momento en que Jesús se hace presente en su pueblo con algunos discípulos y no tiene rubor en ponerse a enseñar. ¿De dónde saca todo esto?, decían. ¿Qué sabiduría es esa que enseña? La verdad es más fuerte que cualquier obstáculo y encuentra al hombre, nos encuentra siempre la verdad. A veces ese encuentro escandaliza, mueve los cimientos de nuestra vida. Pero hacen falta tener unas convicciones. Y yo le decía al preso en esta carta, que no la he leído entera, porque tienes que poner en el centro de tu vida a Cristo. Y tú has visto que cuando lo has puesto, ha cambiado tu vida, incluso en la cárcel. Tienes que descubrir el método para centrar la vida y que ésta sea expresión viva de que en verdad tú eres luz y sal, también ahí donde estás. Tienes que atreverte a ser mensajero de paz en un mundo roto y dividido. Ahí también está roto y dividido. Muestra que da sabor a lo que te rodea. Atrévete a significar algo para el otro. Tienes que amar la verdad y buscar el método para encontrarla. Pero no te acerques sin piedad y con la pretensión de dedicarte a discutirla solamente. Tienes que mostrar que la fuerza de la razón y de la fe van unidas, conducen al conocimiento de la verdad, del amor y de la libertad. Bien, y quizá voy a terminar ya, porque faltan unos minutos. Desentendernos de los problemas de los hombres es fácil. Es fácil. Los apóstoles, ya veis lo que dijeron, despide a la gente, que vayan a las aldeas de cortijos a buscar alojamiento y comida. Pero Jesús no hace esto. Y nos pide a nosotros que no hagamos esto. Darles de comer. Si no hay más, traed lo que hay ahí. Vamos a hacer lo posible. Él es el amor. Y somos su imagen en la medida que brilla en nosotros ese amor y respondemos con ese amor. No podemos mirar a los demás desde nuestra idea, porque surgirá en nosotros el deseo manifestado por los apóstoles. Despide a la gente. Los tenemos que mirar desde la realidad profunda que somos nosotros y que son todos los demás. Imágenes y semejanza de Dios. Solamente así pasaremos del desentendimiento de los demás a la acogida y comunión con los demás. ¿Qué fuerza tiene para nosotros este encuentro de las gentes con Jesucristo, donde se sienten acogidas, comprendidas, amadas? No es el deseo de los apóstoles, despide a la gente. En el fondo, aquí se manifiesta la oposición entre el pensar de Dios y el pensar de los hombres. Qué tentación más grande. Pensar que apartados de Dios, al margen de vivir desde lo que somos, imagen y semejanza de Dios, somos realmente libres y autónomos. Es mentira. Cuando Dios desaparece de la vida del hombre y éste se entiende a sí mismo, no teniendo en cuenta el diseño que Dios hizo desde siempre de él, pierde su dignidad. La dignidad viene de ser imagen y semejanza de Dios. Tenemos dignidad divina y el rostro del hombre tiene que ser expresión del esplendor de Dios. Recordemos aquellas palabras de San Agustín
que yo aprendí de memoria desde que soy joven. Despiértate, hombre, porque por ti Dios se ha hecho hombre. Despiértate, por ti Dios se ha hecho hombre. Pues que en ellas descubrimos la necesidad que tenemos en este momento de la historia de dejarnos llevar por Jesucristo, también en la vida pública, todos nosotros. La fe, por tanto, no es una cuestión secundaria para la vida. Es, digamos, un eje que estructura mi existencia y mi manera de hacer, de ser y de hacer. Y la propuesta radical, y termino con estas palabras, la propuesta radical es la que Jesús nos da. Dadles vosotros de comer. A mí me impresionaron unas palabras del Papa Benedicto XVI en la encíclica Deus Caritas Es. En ellas está escrita la propuesta radical que Jesús hace a los apóstoles y nos hace a todos nosotros. Dice así: Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Estas palabras de la primera carta de Juan, dice el Papa, expresan con claridad meridiana el corazón de la fe cristiana. La imagen cristiana de Dios y también la consiguiente imagen del hombre y de su camino. Además, Juan nos ofrece, por así decir, una formulación sintética de la existencia cristiana. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Ese mandato de Jesús, dadles de vosotros de comer, solamente se puede vivir si de verdad tenemos la experiencia de vivir la comunión con Dios e invadidos e insertados en el amor. Por eso la encíclica continúa diciendo: hemos creído en el amor de Dios. Así puede expresar el cristiano la opción fundamental de su vida. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva a su existencia. En el mundo en el que vivimos y en estas circunstancias es bueno descubrir este mandato de Jesús: dadles vosotros de comer. Sí, dadles vosotros de comer. Querer entender al ser humano sin la referencia a Dios es el mayor error que podemos cometer en la vida. El hombre en su interioridad y en su exterioridad se le reconoce cuando está abierto a la trascendencia. Sin la referencia a Dios, ni puede responder a los interrogantes que siempre agitan su corazón, ni puede comunicar a la sociedad en la que vive con los demás los valores indispensables para garantizar la convivencia. ¿Cómo puede suceder que el hombre hecho para Dios, íntimamente orientado a Él, la criatura más cercana al Eterno, pueda privarse de esta riqueza? ¿Estamos dispuestos a dar de comer? La incapacidad para ayudar y dar respuesta a los hombres desde nosotros mismos es la que hicieron los apóstoles cuando le dijeron a Jesús: pero si no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Sin embargo, la respuesta de Jesús nos ayuda a todos nosotros. Haced que se sienten. Haced que se sienten. ¿Qué diferencia más abismal? Que marchen. Haced que se sienten. Mientras ellos dicen que vayan a buscar alojamiento, Cristo, haced que se sienten. Él quiere atenderlos. Los quiere a su lado. ¿Y qué acontecimiento más extraordinario? Es verdad que aquí en esta página se refiere a la Eucaristía, pero es verdad que esta página nos remite a los discípulos de Cristo que asistimos a la Eucaristía a hacer de la Eucaristía un proyecto, una manera de vivir y de estar entre los hombres. Y entonces sí que entendemos aquello que nos dice el Concilio Vaticano II. La Eucaristía es fuente y cima de toda la vida cristiana. Sí, es fuente y cima. Y decía San Juan Pablo II,
La Iglesia ha recibido la Eucaristía de Cristo su Señor, no solo como un don, aunque sea muy valioso, sino como el don por excelencia, porque es don de sí mismo y de su persona en su santa humanidad. Y además, obra de salvación. La Iglesia y los cristianos vivimos de la Eucaristía. Nos hacemos y rehacemos siempre en ella. Esto es lo que hizo el Señor cuando dijo, haced que se siente. ¿Qué es esto? En el fondo es abrazar a todos los hombres, que se sienten. Vamos a buscar entre todos cómo darles de comer. El Evangelio termina diciendo, comieron todos y se saciaron. Yo os diría que nos manifiesta unos horizontes impresionantes. Un camino que se convendia en dos palabras, conversión y seguimiento. Dos palabras claves en la tradición cristiana. Solamente cuando los discípulos dan la versión a sus vidas, la que nos ofrece Jesucristo, y seguimos sus pasos, podemos hacer verdad esto. Comieron y se saciaron. Y esta humanidad necesita de estos discípulos de Cristo, como aquellos primeros que al principio no creían en el Señor, que se marchen, pero después aceptaron la presencia del Señor e intentaron vivir la vida y atender a aquella multitud desde la fuerza que nos da Jesucristo. Como hombres y mujeres que trabajáis y estáis en la vida pública, es un momento importante para nosotros los cristianos en esta situación que está viviendo la humanidad, el que nosotros escuchemos a Jesús, que nos dice esta tarde o esta mañana para otros, dadles vosotros de comer. Muchísimas gracias a todos.